Queridos hermanos, reciban un fraternal saludo de parte de los misioneros claretianos. Desde la Prefectura Provincial de Apostolado, junto al equipo provincial de Biblia, estaremos reflexionando domingo a domingo los evangelios, de manera que puedan ayudarnos en nuestro crecimiento y en nuestra madurez en la fe. Dispongamos el corazón para dejar obrar a Dios en nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. En aquel tiempo, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. Él se volvió y dijo a Pedro: retírate, Satanás. ¿Quieres hacerme caer? Piensas como los hombres, no como Dios. Entonces Jesús dijo a los discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la vida por mi causa la conservará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué precio pagará por su vida? El Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, en este 22º domingo del tiempo ordinario, el Evangelio de Mateo completa la escena de Cesarea de Filipo que habíamos contemplado el domingo pasado. Recordemos esa escena en donde Jesús hace esa especie de feedback, en donde les dice a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y encontramos esa confesión de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Después de esa confesión de Pedro, Jesús hace una catequesis a sus discípulos sobre su mesianismo, que implicaba decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y las implicaciones de decir tú eres el Mesías, pues tienen como punto de llegada el anuncio de la pasión. Jesús toma conciencia que su compromiso puede desencadenar en la muerte y que su compromiso es significativo a medida que se vaya entregando la vida. Esta enseñanza del Hijo de Dios trunca las expectativas del mesianismo triunfante, que también se legitima muchas veces con la violencia y que estaba en los aprendizajes previos de algunos de los discípulos. Jesús presenta una victoria, pero no una victoria desde la lógica de la violencia, no una victoria desde la lógica del aplauso, no una victoria desde el imponerse sobre los demás, desde la venganza. Jesús presenta una victoria de ir a Jerusalén, padecer y ser ejecutado. Pero lo que pasa es que el creyente no solo se queda con la muerte, sino que se queda también con la figura de la resurrección. Fijémonos también en la respuesta de Pedro. Y es más sorprendente que la adulación de Pedro es la reacción de Jesús.
apártate de mí, Satanás. Y fijémonos que el domingo pasado le decía dichoso, le decía bienaventurado a Pedro y que le iba a confiar las llaves del reino. Jesús, frente a esa tentación que está presente no solo en él y en sus discípulos, sino también presente en nosotros, Jesús opta por el servicio. Y de esa manera también nos invita a nosotros a optar por el servicio y optar también por la entrega generosa de la vida. Jesús comprendía que la propuesta del reino encontraría oposiciones, y esas oposiciones podían estar inclusive hasta en sus mismos discípulos. Y fijémonos que Jesús llama a Pedro Satanás, y recordemos que en páginas anteriores del Evangelio, Satanás es el tentador, y el tentador es el que puede hacer perder el sentido de la vida, y es aquel que puede conducir a la perdición. También llama la atención que la traducción literal, pues hemos escuchado en la lectura, retírate de mi vista, Satanás, o apártate de mí, Satanás. Dicen los expertos en Sagrada Escritura que la traducción es no me hagas caer, no me hagas tropezar. Y entonces, frente a la ambición de Pedro, Jesús, ¿qué es lo que recomienda a los discípulos? Quedémonos con 3 ideas. La primera idea, negarnos a nosotros mismos. Es decir, rechazar cualquier clase de búsqueda egoísta y altanera. En segundo lugar, se nos propone cargar la cruz. Cargar la cruz no quiere decir resignación frente a una situación desafortunada, sino es asumir con alegría el servicio. Y ese asumir con alegría el servicio también contempla hasta inclusive la posibilidad del fracaso. Pero lo que pasa es que el creyente en el Señor espera algo más, que es la certeza del triunfo de Cristo sobre la muerte. Y luego, pues también vayamos entendiendo nuestra promoción vocacional que debemos recibir para ser discípulos y la promoción vocacional que le debemos hacer a los demás para ser discípulos. El que sirve al Señor no es una persona altanera que solo busca ser el punto de atención. El que sigue al Señor sirve con alegría, se entrega enteramente por los demás y también espera la resurrección, el triunfo de Cristo sobre la muerte y la victoria de Dios en todas las circunstancias de la vida.